Muy bien, ahora vamos a ver el ejercicio en el cual vamos a tener a un cono en el cual hay una partícula que está describiendo un movimiento de rotación, si quieren verlo así, donde en base a un impulso inicial empieza a girar. Ahora, sé que suena extraño, pero no es como que la bolita fuera a caer o que empiece a subir indefinidamente. Eso lo voy a detallar más a detalle en la parte del inciso C, porque ahí vamos a hablar de la condición de equilibrio y por qué es que esta bola no baja o sube indefinidamente. Entonces, empecemos con el ejercicio. Y bien, ese era simplemente el enunciado que yo tenía, como que dado un cono y una partícula que gira, hay el lagrangiano y estas otras dos cuestiones. Entonces lo intenté esquematizar de la siguiente forma y le hice el dibujito correspondiente. Bien, entonces vamos pensando cómo tendríamos que resolver este problema. Tenemos tres dimensiones y una condición de ligadura, porque la pelotita está condenada a girar en la superficie de este cono. Entonces tendríamos tres dimensiones y una condición de ligadura, por lo cual, como regla básica, tendríamos 3 menos 1, entonces 2 coordenadas generalizadas. Analicemos más a detalle esta condición de ligadura. Si vemos al cono en un corte por la mitad, podemos ver que para esta altura z y para este radio, considerando un ángulo que vamos a llamar alfa, puede ser cualquier nombre, y describimos este mediante lo pueden conocer como SOHCAHTOA, y tomando a la tangente, que vendría siendo tangente de este ángulo que hemos definido alfa, es igual al cateto opuesto, que sería R partido en el cateto adyacente, que sería Z. De acá despejamos Z y tenemos que Z es igual a R cotangente de alfa. ¿Y en qué nos ayuda esto? En que estamos pasando en estas coordenadas generalizadas de tener tres variables que eran inicialmente R, phi y z, a solo hallar estas dos de acá, porque z va a estar en función de variables del problema, parámetros que estamos definiendo, como por ejemplo esta tangente de alfa. Ahora bien, empecemos con el cálculo del lagrangiano. Vamos primero con la energía potencial, que aquí la estamos denotando con la letra B. Esta es igual a masa por gravedad por altura. También sabemos que, bueno, Z es igual a R cotangente de alfa. Y reemplazamos por esta condición. Entonces, algo que podemos ir viendo en este tipo de ejercicios es que la condición de ligadura nos va a ser útil para ir quitando variables y poder tener, si quieren verlo así, menos coordenadas generalizadas y por ende menos condiciones, menos ecuaciones de movimiento. Vamos ahora con la energía cinética, que la denotamos con T. Esta es simplemente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado.
Ahora bien, aquí les recomiendo ver el video, la clase de coordenadas cilíndricas, donde explico cómo hallar la velocidad para el sistema de coordenadas cilíndricas. Porque en este caso nos viene muy bien utilizar coordenadas cilíndricas, ya que va a eliminar muchos factores que fastidian y lo va a hacer el cálculo más sencillo. Entonces, tenemos que en coordenadas cilíndricas la velocidad es igual a r punto, r tongo, más r phi punto, phi tongo, más z punto, z tongo. Podemos escribir a la velocidad al cuadrado entonces como la velocidad por la velocidad, que vendría siendo, pueden verlo como el módulo de estas cuestiones, r punto al cuadrado más r cuadrado phi punto al cuadrado. Recuerden que para el módulo a los tongos no se los considera. Z punto al cuadrado. Y acá empezamos ya a reemplazar. Por ejemplo, nos podemos deshacer del z punto. Y esto lo conseguimos derivando al z que hallamos anteriormente. Entonces z punto va a ser igual a r punto cotangente de alfa. Porque cotangente de alfa es una constante. Y r depende del tiempo y por eso le ponemos r punto. Y bien, reemplazando acá, vamos a tener r punto al cuadrado más r al cuadrado. Ahora, perdón, sería r punto al cuadrado cotangente cuadrado de alfa. Estoy reemplazando ahí la z. Más r al cuadrado phi punto al cuadrado. Si factorizamos a los que tienen r punto, tenemos r punto 1 más coseno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa. Esto más r al cuadrado phi punto al cuadrado. Ahora bien, esto de acá recuerda mucho a la identidad 1 más cotangente cuadrado de alfa, que eso vendría siendo cosecante cuadrado de alfa. Reemplazando eso, tenemos m partido 2 r punto al cuadrado. Y ahora bien, la cosecante es de otra forma 1 partido en seno al cuadrado. Y lo vamos a escribir de esta forma. Por 1 partido seno al cuadrado de alfa más r cuadrado phi punto al cuadrado. Finalmente, armando al lagrangiano, que es L igual a T menos B, tenemos un medio de M de esta cuestión menos la energía potencial. Ahora bien, vamos con el siguiente inciso, que son las ecuaciones de movimiento. Entonces, lo bueno de haber tenido esta ligadura es que las ecuaciones de movimiento nos quedan de r, phi, z solo en estas dos de acá. Y estas tienen que obedecer a las ecuaciones de Euler-Lagrange
que en su forma general nos dicen que la derivada respecto al tiempo de la derivada del lagrangiano de esa coordenada punto menos la derivada del lagrangiano en esa coordenada es igual a 0. Y eso tenemos que hacer para r y phi. Y bien, tenemos que partir de esta ecuación, identificar qué tenemos que derivar y hacer el trabajo de armar Euler-Lagrange. Vamos con el primero. Para phi tenemos la derivada del lagrangiano respecto a phi va a ser igual a. En esta tenemos que identificar qué tiene phi. Nada tiene phi, entonces directamente 0. Al siguiente, la derivada del lagrangiano respecto a phi punto. Identificamos que tiene phi punto. Tendría esta de acá, sería masa medios, r al cuadrado, phi punto al cuadrado, bajaría este 2 y nos quedaría mr cuadrado, phi punto al cuadrado. Ahora bien, aquí es tentador venir y derivar a esta cuestión con respecto al tiempo. Y obtendríamos una suerte de regla del producto donde derivamos a este y a este otra vez. Pero aquí entra un detalle. Y es que la otra componente, esta de acá, de la ecuación de Euler-Lagrange, es 0. ¿Y qué nos indica eso? Quiero que lo vean así. Si tenemos una cuestión que es igual a 0, porque esto de acá es 0, eso indica que lo de adentro tiene que ser una constante. Entonces, podemos decir que la derivada del lagrangiano respecto a phi punto es igual a una constante. Ahora, este es un caso especial porque si no saben de antemano que esto se va a dar, como que es difícil cacharlo. Pero a este término mr cuadrado phi punto al cuadrado lo denominan precisamente el momento angular en z. Y perdón, me refiero al término de acá, a phi. No es phi punto porque... No, perdón, aquí cometí un error. Y lo que es considerado constante, y ese 2 no existe, es la derivada respecto al tiempo de ese sujeto. Porque si lo vemos de esta forma, por ejemplo, la d de t de la derivada del lagrangiano respecto a, en este caso, phi punto, menos la derivada del lagrangiano respecto a phi, y esto es igual a 0, al ser este de acá 0, este de acá 0, y este de acá lo que quieras, si derivamos lo que quieras y obtenemos precisamente 0, eso nos indica que las variables con las que estamos derivando respecto a tienen que ser una constante. Entonces, por eso, esta de acá es 0. Ahora bien, lo que quería decir es que a este compañero se lo considera o lo conocen mejor como LZ, que es el momento angular en la dirección Z. Es algo que no conocía hasta hacer este ejercicio, o bien no lo tenía presente, porque en este sistema de coordenadas, justamente mr cuadrado phi punto es LZ. Entonces,
podemos decir que LZ es MR cuadrado phi punto. O también, si nos conviene más adelante, que phi punto es igual a LZ MR al cuadrado. Ahora vamos con la siguiente. Para R tenemos la derivada del lagrangiano respecto a R. Veamos quiénes cumplen esta condición. Los que tienen solo R son los de acá y este de aquí. Entonces tendríamos MR, porque el 2 se va con el 1/2, phi punto al cuadrado. Y aquí sí lo mantengo al cuadrado. Acá se me fue un error. Menos mg cotangente de alfa por ese término del final. Vamos con la derivada del lagrangiano respecto a R punto. Tenemos solo un término que tiene R punto. Esto de acá abajo es una constante, entonces solo se va al cuadrado con el 1/2 de ahí. MR punto seno cuadrado de alfa. Y la derivada temporal de esto va a ser simplemente MR dos puntos. Y el otro sería como una suerte de constante. Y podemos armar la ecuación de Euler-Lagrange para R, que sería básicamente la derivada respecto al tiempo. Esto lo hago como que paso a paso y con detalle, porque ya después de un tiempo como que vas cachando la forma. Pero a un inicio no es como que claro. De la derivada de L respecto a R punto. Y es bastante útil como que ir a armarla para saber qué tienes que ir reemplazando. Entonces ya tengo esta de acá y esta de acá. La armamos y la igualamos a 0. Tendríamos MR dos puntos seno cuadrado de alfa menos MR phi punto al cuadrado más MG cotangente de alfa. Esto vendría siendo la ecuación de movimiento para R. Se puede trabajar un poquito más dividiendo a todo por 1 sobre seno al cuadrado, o multiplicando todo por seno cuadrado de alfa. Y tendríamos seno cuadrado de alfa y m sobre m. Mentira, me equivoqué. Entonces eso aplicándole tendríamos R dos puntos menos R phi punto al cuadrado seno cuadrado de alfa más G seno de alfa coseno de alfa igual a 0. Y esa sería nuestra ecuación de movimiento para R. Igual estaría bien si les consideran bien hasta ahí, porque la idea de hacer estas ecuaciones de movimiento es de eliminar estas variables punto. Las dos puntos se las deja nomás, pero estas variables punto pueden ser fastidiosas o se las considera como que incompleto al ejercicio. Eso ya es porque muchas veces se moldea esto a movimiento armónico simple, como vamos a ver para el último inciso, y no se puede linealizar o te queda un modelo así básicamente desconocido. Entonces, en los libros está tal cual dicen esto,
quitar la variable punto es una buena práctica. Y yo me quedé con eso. Bueno, entonces vamos a usar la condición de acá. Si quieren pueden verlo eso como la ecuación de movimiento para phi. Igual podrían armarla de acá, con lo que ya tienen. Pero esta yo igual la veo como equivalente. Teniendo así, r punto menos lz al cuadrado partido m cuadrado r cubo seno cuadrado de alfa más g medios seno de 2 alfa, porque aquí habría una suerte de ángulo doble. Igual lo pueden dejar así, está bien. Es igual a 0. Entonces esa sería su ecuación de movimiento. Y también vale la pena señalarla, ¿no? Como que una ecuación de movimiento más general. Vamos ahora con el inciso C. Este nos dice, hay un R que describa una órbita circular estable. Ahora bien, aquí entra un poco ya de, más propiamente dicho, Meca 2, porque estas cuestiones recién se aprenden en este curso. Y es preguntarse, para la ecuación que acabo de hallar, ¿qué implica ser una órbita circular estable? Una órbita circular estable, si la queremos ver, por ejemplo, imagínense, tenemos aquí una estrella, ¿sí? Y un planeta, ¿cierto? Entonces, que su órbita circular estable tenga un significado físico-matemático es que esto se mantenga constante. Entonces, ¿qué significa un R constante? Si quieren verlo eso como que el cono visto desde arriba. Implica que R punto va a ser igual a 0. Y por extensión, R2 puntos va a ser igual a 0. Eso elimina de la ecuación de acá arriba este término. Y podemos decir lo siguiente. LZ al cuadrado partido m cuadrado. Ahora aquí cuidado, ya no estamos diciendo R. Estamos hablando de un R mayúscula que representa esta condición de equilibrio. Entonces ahí, para que tengan simplemente bien la notación, R cubo seno cuadrado de alfa es igual a pasar al otro lado, ojo, G seno de alfa coseno de alfa. Y si de ahí despejamos R, tenemos que LZ al cuadrado tangente de alfa partido m al cuadrado por la gravedad. Eso a la 1/3 corresponde esta ecuación o esta condición de equilibrio que hemos estado buscando para la ecuación de movimiento. Y eso vendría a ser el inciso C. Ahora bien, aquí viene como que la parte más interesante del problema, que es el inciso D, pero antes de pasar a eso quiero aclarar esa duda que les dije al inicio. ¿Cómo considero que la bolita no va a caer, va a venir hacia aquí, se va a salir? Todo tiene que ver con la condición que estamos imponiendo, que es de equilibrio. Y la explicación más coherente que les puedo decir es que se están igualando en este movimiento circular. En este movimiento circular, una fuerza, si quieren decirlo así, que viene hacia arriba, y la fuerza que ejerce la bolita al girar, que sería una fuerza centrípeta. Entonces, esto de cierta forma contrarrestaría lo que siente por la gravedad
y seguiría girando en una órbita estable. Esto no pasa en la vida real, simplemente porque aquí no estamos considerando roce. Y esa es la mejor explicación que podía encontrar a este problema. Vamos ahora al inciso D. Nos dice cómo reaccionaría este frente a pequeñas perturbaciones. Entonces, bien, aquí necesitamos definir una cuestión que va a ser algo así como, miren, al radio que ya teníamos, R, y lo habíamos definido como este R mayúscula, le vamos a agregar esta pequeña perturbación. Le voy a poner el nombre de ρ. Si derivo y hallo R punto, como por definición acabamos de decir que R mayúscula es como que este radio que no varía va a ser constante. Entonces solo nos sobrevive ρ punto. Y lo propio para ρ dos puntos o R punto punto. Entonces a esta definición la reemplazamos en nuestra ecuación de movimiento del inciso B. Y creo que no había señalado dónde empieza el inciso B. Ya. Entonces, tenemos que ρ punto punto menos LZ al cuadrado M al cuadrado ahora voy a reemplazar. Sí, lo que vamos a hacer es que originalmente aquí había un R al cubo, ¿cierto? Pero nos conviene verlo de otra forma. Entonces, a este R al cubo lo vamos a escribir como... Primero lo voy a hacer un poquito más a detalle. Y nos quedaría básicamente R más ρ. Todo esto a la menos 3. Y copio lo que le sigue. Ahora bien, voy a trabajar con esta pequeña expresión R más ρ a la menos 3 para dejarlo un poco más claro y ver qué se hace. Porque a lo que queremos llegar es a lo siguiente, miren. Consideren que vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Paréntesis. Y esto es algo que se hace mucho en Meca 2, que es expandir estas cuestiones para poder simplificar con el teorema del binomio. Y lo que debemos notar es que si consideramos una variación muy chiquitita y la dividimos respecto a R, a esta vamos a considerarla muy muy pequeña. Es decir, va a ser mucho menor que 1. Y al tener algo que es muy chiquitito, en una cuestión que sea del estilo 1 menos, llámenle X a eso, ¿sí? O al valor absoluto de esta cuestión, elevado a un coeficiente negativo, se puede expandir o aproximar por, en este caso va a ser un menos 3, ¿cierto? Entonces esto va a caer de la forma de 1 menos 3, la cosita esta, más términos muy pequeños que son despreciados por completo. Entonces la regla general, o la forma que me acuerdo de cómo hacer esta expansión, es que a ver, eso me equivoqué, es más, el coeficiente de acá como que le va a caer ahí al medio y va a resultar 1
menos ese numerito, 1 menos alfa, por la variable que esté ahí. Y esa variable tiene la forma de algo partido con lo que estoy comparando es muy pequeño con relación a 1. Teniendo así, si es que sacamos como factor común a la r, miren, r mayúscula más rho a la menos 3 es igual a r de 1 más rho partido r, todo esto a la menos 3, sacamos a la r mayúscula, 1 más rho partido r a la menos 3, teniendo finalmente 1 sobre r al cubo de 1 más rho partido r y esto a la menos 3. Entonces a este ya le podemos aplicar esa expansión y quedaría 1 menos rho partido r a la menos 3 es más o menos 1 menos 3 rho partido r más términos, sigue una lógica pero no importa ahora, muy pequeños, donde de algo como que 0 por rho partido r al cuadrado, por ejemplo. Quiero decir en otras palabras que lo que le sigue ya es muy pequeño porque estamos considerando en el inciso D variaciones muy pequeñas. Entonces el cuadrado de una variación muy pequeña la vamos a considerar ya directamente 0. Entonces, teniendo esta expansión a esta ecuación estrella, si quieren, la podemos escribir como rho 2 puntos menos lz de m al cuadrado radio al cubo de 1 menos 3 rho de r seno cuadrado de alfa más lo trito. Y bien, distribuyendo a este con este, tenemos finalmente que rho punto punto menos lz al cuadrado m al cuadrado r cubo seno cuadrado de alfa más lz cuadrado m cuadrado seno cuadrado de alfa r cubo 3 rho partido r más g seno de alfa coseno de alfa es igual a 0. Ahora bien, aquí viene la parte final del ejercicio y tal vez un poco extraña de entender. Y es que podemos simplificar aquí términos. Este término de acá se puede ir con este término de acá por la condición que habíamos hallado anteriormente, que es esta de acá, que nos indican que estos términos son iguales. Entonces se pueden ir. Ahora bien, el problema viene diciendo lo siguiente, pero acabamos de decir que esto es para una órbita estable y esto es para esa órbita estable más algo muy pequeño. Entonces, nuevamente, la mejor explicación que le voy a dar a esto es que recuerden un poco cálculo 1. Si tenían una función cualquiera y a esa función cualquiera la definían por un límite muy pequeño y decían si no es continua hasta aquí, o bueno, si está definida hasta el último punto, es también continua en un epsilon muy muy cercano, si quieren verlo así. O en ecuaciones diferenciales, cuando veían
los puntos de equilibrio que hacían estas cuestiones y justo pasaba una línea por acá y muy cerca, como que podría todavía estar en esta situación de equilibrio, pueden verlo como un epsilon muy pequeño. Y al ser un epsilon muy pequeño es básicamente lo mismo. Entonces, al ser básicamente lo mismo, podemos aplicar la condición de la órbita circular estable y por eso eliminarlo. Porque la perturbación matemáticamente, o véanlo también como en mecánica clásica, en lenguaje de mecánica clásica, como un desplazamiento virtual porque es muy pequeño, lo podemos considerar. Y así finalmente nos queda la ecuación de movimiento considerando esta pequeña perturbación. Ahora bien, lo bueno de haber hecho esa simplificación y por qué lo hemos intentado, sí, forzar con esta aproximación binomial que da esta forma y haber adoptado este cambio de variable que creo que le dicen es inalterable frente a cambios, tienen un nombre que ahorita no me acuerdo, es que esto se asemeja a un oscilador, porque aquí tenemos omega al cuadrado. Entonces nos indica que cuando la desvío, vuelve al punto de equilibrio. Es decir, tengo aquí el cono, tiro la pelotita en este mundo ficticio ideal, empieza a girar y ahí le aplico una pequeña perturbación. Entonces va a oscilar pero va a quedar ahí sobre la órbita. Por lo que puedo decir finalmente que cuando la desvío, vuelve al punto de equilibrio. Como un resorte. Y con eso terminamos el inciso D. Y este ejercicio que honestamente pensé que iba a salir corto, pero ya van sus 38 minutos. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.